Bueno, que en esta ocasión voy a explicar el ejercicio 7 del reto TechSoup del laboratorio número 3, que nos pide desarrollar una aplicación que nos permita visualizar tres tipos de diferentes datos de texto, con referencia a la temperatura. Va a ser nivel máximo, nivel mínimo y nivel medio, y con tres indicadores de los niveles anteriores, y también usar subvis y un while loop. Estas son las imágenes de referencia del panel de control. Lo que hice fue hacer un ligero cambio, que cuando esté en máximo no se prenden los tres LEDs, solamente uno en uno, y además en un rango de 10 a 40, que no haga nada ningún LED, porque está en la temperatura, supuestamente temperatura normal de trabajo, de 10 a 40, pero cuando pasa de 40 a 90 está en temperatura media. Y acá tenemos un termómetro, un indicador de texto, indicadores booleanos que son de LEDs. Y acá tenemos un, un controlador numérico, que es una variable global, algo así. Y tenemos un generador de números de 0 a 1 que se multiplica por 212 y se pone un number, y después se le pone un indicador que se llamamos temp. Este va a ser el que nos va a generar los valores de temperatura con un icono de temperatura. Después, esos valores generados se nos van a pasar al termómetro. Del termómetro se va a pasar a un par de comparaciones. Primero la temperatura máxima, que si es mayor a 90, entonces si es verdadero eso, pasa a máxima temperatura y nos muestra en el warning text. Pero si es falso, entonces pasa al siguiente, que es la salida de la siguiente comparación. Entonces, si la temperatura generada es menor a 10, entonces es verdadero. Entonces baja temperatura, pasa por acá, y como acá es falso, sigue pasando y nos muestra en warning text. Y si esto es falso y esto es falso, entonces nos dice que es temperatura media, porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Entonces pasa temperatura media si es falso, pasa por acá si es falso y nos muestra en warning text. Entonces, si la temperatura es media, entonces nos ponemos entre 40 y 90 con la lógica AND y. Entonces, acá nos muestra en el LED medio prendido. Y si es de 10 a 40, entonces no muestra nada. Entonces, y también lo ponemos en un segundo, ¿no? Acá utilizamos un while loop. Por ejemplo, mira acá, máxima temperatura, temperatura media. Acá no hace nada porque está en 35, recordando la condición. No hace nada, está en 20, 23 por ahí. Y ahorita nos muestra que está en temperatura baja en unos momentos. No hace nada, temperatura máxima, media, no hace nada, máxima, media, máxima, media, ahí está, temperatura mínima. Cuando está menor de 10 es temperatura mínima. Ahora pasamos con el siguiente laboratorio que nos pide hacer un reto TechSoup. El ejercicio 3 del laboratorio número 4 nos pide graficar la máquina de estados para el llenado de un tanque y realizar el programa con las siguientes condiciones, ¿no? El tanque inicia vacío, o sea, debe iniciar en 0. Cuando abrimos la válvula, el tanque comienza a llenar de 1 en 1. Al desactivar, el tanque tiene que bajar de 1 en 1. El LSH se activa cuando el tanque es mayor o igual a 90. Y el LSL se activa cuando el tanque es menor o igual a 10. El tanque solo debe cambiar dentro del rango de 0 a 100. Esto es el panel de control. Y acá es el diagrama de bloques. Es un ejemplo, lo cual hay unas ligeras modificaciones. Acá tenemos el panel de control, que tenemos un tanque. Esta es una válvula que puede simular que abre y cierra. Se le puede poner una perilla también. El botón de stop y sus indicadores de LEDs booleanos. Y el tanque, ¿no? Acá tenemos los indicadores. Y acá tenemos el controlador y sus variables locales. Al iniciar, inicia en vacío, tanque en 0. Entonces carga el tanque en número 0. Entonces, como es menor a 10, prende el LED LSL con un delay de 50 milisegundos. Prende, pero el LED de mayor a 90 se apaga, tiene que estar apagado. Y espera la señal de valve, o sea que esté activado. Cuando activa, mira, cuando está en falso, está en vacío, o sea, vuelvo a repetir 0, 0, 0. Pero cuando se activa, pasa llenado. Y una vez que pasa llenado, se va al siguiente caso, que es llenando. Acá tenemos también un delay de 50. Y cuando estén llenando, suma más 1, ¿no? Suma más 1. Acá tenemos condicionales también. Entonces suma más 1. Cuando suma más 1, acá pasa en falso, ¿no? Entonces, mientras que el acá no llega a 100, entonces sigue pasando, ¿no? Pero cuando llega a 100 ya tiene un enclavamiento, que el tanque
es solamente llega a 100. Y acá las condiciones son los siguientes. Cuando el tanque de acá es mayor a 90, se abre. Se abre. Cuando es mayor a 90 se abre. Entonces cuando es mayor a, mayor a 10, cuando ya llega mayor a 10 el de acá, entonces el LED se cierra, ya se apaga, ¿no? Se pone en falso. Acá utilizamos indicadores booleanos, true constante y false constante. Y acá si deseleccionamos, o si ponemos en off valve, entonces se nos va al tank vaciando. Pero si se mantiene en on, sigue llenando, ¿no? Entonces vamos al tank vaciando, simulando que ponemos en on, en off. Entonces acá resta 1. Acá resta 1, 1, 1, 1 hasta que llega a 0. Cuando tanque llega a 0, se enclava en 0. Ya no puede bajar más. Porque si no se le enclava en 0, pasa negativo y eso es lo que no se quiere. Porque en lo real no pasa eso. Entonces se clava en 0. Y acá tenemos condicionales, ¿no? Que se cambió ligeramente. Llenando este FFT, no, vaciando este FFT y antes era TFFT. Es diferente. Entonces, acá le decimos que si es mayor a 90, igual. Si es mayor a 90, pues se prende, pero si es mayor a 10, se apaga el LED. Entonces, y ahí sigue el bucle. En vaciando, si está desactivado, pues siguen vaciando, pero si está inactivado, pasa llenando. Ahora vamos a simularlo. Llena, pasa 10, se apaga el LED, llega a 90, se prende el LED y se queda en 100. Ahora cuando baja, ahí sube, baja, sube, baja. Ahora cuando baja, se queda en 0. No pasa a negativo, ni pasa a un valor mayor a 100. Eso sería todo por la explicación. Muchas gracias.